Representar la situación. En el presente problema observamos que el ejercicio nos da un diámetro y un caudal por hora. Entonces, teniendo estos datos, usaremos la fórmula para el cálculo del caudal de agua en tubería para encontrar la rapidez promedio del agua que circula por el tubo. Ubicar el sistema de referencia a discreción. Teniendo en cuenta la estructura del problema a solucionar, podemos hallar la solución al problema planteado. Sin embargo, se necesitan realizar algunas estrategias para el cálculo. La primera será despejar la rapidez a la fórmula del caudal, donde el caudal es igual al área por la velocidad. Despejando esta fórmula sería la velocidad igual al caudal dividido entre el área. La segunda estrategia será convertir el caudal de 2.5 metros cúbicos por hora a metros por segundo. Para esto simplemente multiplicamos el caudal por una hora y dividimos por 3600 segundos. De esta manera el caudal sería 6.94 por 10 elevado a la menos 4 metros cúbicos sobre segundos. La tercera estrategia sería calcular el área de la tubería, ya que solo nos dan el diámetro. Como la tubería es circular, podemos calcular el área de la sección transversal. Así, el área de la tubería sería 1.95 por 10 elevado a la menos 3 metros cuadrados. Plantear hipótesis. Teniendo ya con certeza los datos necesarios y correctos para el correcto cálculo, es posible ya resolver los incisos que nos plantea el ejercicio. Interpretar los datos según el sistema de referencia. Teniendo en cuenta nuestro sistema de referencia, que sería la ecuación despejada, podemos aplicar el modelo que implementamos utilizando los datos encontrados para encontrar la rapidez. Escoger el modelo matemático. Velocidad va a ser igual a 2.5 metros cúbicos por hora sobre 1.95 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esto va a ser igual a 1,275.51 metros por hora. Entonces, velocidad va a ser igual a 1,275.51 metros por hora por una hora sobre 3600 segundos. Esto va a ser igual a 0.354 metros sobre segundo. La rapidez promedio es de 0.354 metros por segundo. Análisis de los resultados. Como solo nos proporcionaron un solo diámetro, podemos deducir que el tubo no se ensancha o se angosta en cierto punto. Por lo tanto, se podría afirmar que la rapidez promedio es constante en todo el tubo. Representar la situación. En este próximo problema nos muestra una prensa hidráulica con dos pistones de diámetro de 2 y 8 pulgadas respectivamente. Seguido nos dice que la fuerza ejercida por el pistón más pequeño es de 500 libras. El primer inciso nos pide hallar la fuerza que ejerce el pistón más grande. En este caso se aplica el principio de Pascal, que nos dice que las precisiones en los dos pistones son iguales. El segundo inciso nos solicita hallar la distancia del pistón más grande. Para esto igualamos la distancia desplazada multiplicada por el área de cada pistón y se igualan, ya que los volúmenes desplazados son iguales. Por último, nos piden la ventaja mecánica, si el rendimiento es de 80%. Tomamos en cuenta que el rendimiento es la relación ubicada entre el trabajo producido y el trabajo suministrado. Ubicar el sistema de referencia de discreción. Ya hallada la estructura del problema, es posible encontrar cada solución de los incisos con cada una de las fórmulas necesarias para resolverlo. Eso sí, podemos realizar despeje en ciertas fórmulas para proseguir.
La primera será despejar la fuerza del pistón más grande. El principio de Pascal nos dice que P1 será igual a P2. Entonces, F1 sobre A1 va a ser igual a F2 sobre A2. Por lo tanto, F2 va a ser igual a F1 por A2 entre A1. Y podemos escribirlo como F2 va a ser igual a F1 por D2 al cuadrado entre D1 al cuadrado. La segunda será encontrar la fórmula para calcular la distancia desplazada. Como los volúmenes desplazados son iguales, se tiene que A1 por S1 va a ser igual a A2 por S2. Entonces, S2 va a ser igual a A1 por S1 entre A2. Y podemos escribirlo como S2 va a ser igual a D1 al cuadrado por S1 entre D2 al cuadrado. Plantear hipótesis. Teniendo ya con certeza los datos necesarios y correctos para el correcto cálculo, es posible ya resolver los incisos que nos plantean. Escoger el modelo matemático. Fuerza de pistón más grande, F2 es igual a 500 libras por 64 pulgadas al cuadrado, partido por 4 pulgadas al cuadrado, que nos da como resultado F2 es igual a 8000 libras. B. Distancia del pistón más grande. S2 es igual a 2 al cuadrado por 6 partido al 8 al cuadrado. Como nos da como resultado sería S2 igual a 0.375 pulgadas. Ventaja mecánica. T sub P sobre T sub S es igual a 0.8. Como también sería TP es igual a 0.8 T sub S. TP es igual a 0.8 por 500 libras por 6 pulgadas. TP es igual a 2400 libras por pulgada. Y se recorren 0.375 pulgadas. Luego la fuerza producida en este caso es F igual a T sobre D, lo cual sería 2400 libras por pulgada sobre 0.375 pulgadas, lo cual nos da F 6400 libras. Y entonces la ventaja mecánica es de 6400 libras sobre 500, que nos da como resultado 12.8.